Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Es un privilegio para mí el poder que ustedes me permitan llegar hasta sus hogares. Y en esta tarde quiero bendecir el nombre del Señor. Quiero darle gracias al Señor Dios Todopoderoso por permitirme compartir la palabra. Así que le agradecería que usted me acompañe a orar para ponernos en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, amado. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Señor, en esta tarde venimos dándote las gracias por este momento, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que vengas tú a ministrarnos de una nueva vida, Señor, a renovar nuestra vida para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permite que esta palabra que vamos a compartir venga a hacer algo diferente en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego y te lo suplico. Amén y amén. Quiero compartirles con la ayuda del Señor acerca del pan de vida. Quiero decirle que el pan de vida es Jesús. Cuando en la antigüedad hacían el pan, bueno, el pan es algo que está incluso dentro de nuestra dieta en este tiempo, ¿verdad? Pero antes era hacer pan, era un acto diario propicio y de las mujeres y de las niñas de la familia. Se hacían panes de trigo y de cebada, y que habían sido preparados o molidos los granos, ¿verdad? Y se sacaba la harina y luego procesaban ese vino ese trigo, y lo hacían de trigo o de cebada. Sin embargo, dejaban que se hinchara la masa y luego la horneaban, ¿verdad? La ponían en sus hornos de barro. Y fíjese que el pan de la gente pobre era el pan de cebada, era muy inferior al pan de trigo. Incluso algunos rabinos lo consideraban como un pan como comida de animales. Y también cuando se castigaba a algún soldado, dice que su castigo era darle el pan de cebada. Sin embargo, cuando el Señor menciona los panes, usted se recuerda en la multiplicación de los panes de Juan 6:9, era un niño que cargaba 2 panes de cebada, ¿verdad? Perdón, 5 panes de cebada y 2 peces, ¿verdad? Y ese fue el milagro que hizo Jesús, ¿verdad? Para saber que los panes eran de un niño muy pobre, seguramente, pero él puso lo que tenía en las manos de Jesús. Así usted y yo en este tiempo, lo que tenemos, pongámoslos en las manos del Señor, y que Él sea así como en ese tiempo, que Él sea quien multiplique nuestros panes para Él. Y fíjese que también en la oración de Mateo 6:11, donde el Señor Jesús nos enseña a orar, nos dice que pidamos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Que nos dé ese pan nuestro de cada día. Entonces el concepto pan de vida se lo pone el Señor mismo. O sea, el Señor Jesús lo usa como una de sus definiciones de su persona. Por eso yo le coloco ahí que el pan de vida es Jesús. Y en Juan 6:48 dice: yo soy el pan de la vida. Fíjese que por ejemplo, la ventaja del maná en aquel tiempo era muy poca, porque solo servía para esta vida, para saciar el hambre de un día, ¿verdad? Y en el caso de un fin de semana, era para saciar el hambre de ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, el pan de vida es para este tiempo un pan eterno, un pan que el que se alimenta de él nunca morirá. Este pan es la naturaleza misma de Cristo, que tomó para presentar al Padre
como sacrificio para los pecados del mundo, para adquirir las cosas correspondientes a la piedad, para que se arrepientan y crean en Él los pecadores de todas las naciones. Así que Jesús mismo es nuestro pan de vida en este tiempo. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, sabemos que ahí vamos a encontrar la vida. Y esta tarde es una tarde propicia para que usted y yo nos encontremos con la vida una vez más. Así que yo le voy a poner algunos parámetros en cuanto a esta enseñanza, quizá muy corta, pero muy concisa para nosotros. ¿Cómo se manifiesta ese pan en la mesa del hogar? ¿Y con quién lo debemos de compartir? Fíjese que en 1 Corintios 11:23, ahí Pablo expresa cómo se encontró con el pan de la vida. Es decir, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces, ahí el apóstol Pablo está enseñando que a él se le manifestó Jesús mismo y le reveló, porque él no estuvo en ese momento cuando compartieron el pan Jesús y los apóstoles. Y entonces él está haciendo la referencia y él dice que en medio de esa Dios le reveló, porque dice, yo mismo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Entonces, muchas veces en medio de la adversidad o de las situaciones o de las condiciones que podamos estar viviendo, nosotros mismos tenemos que pedirle al Señor que no nos falte nada, que hagamos esto en memoria de Él, porque Él es nuestro pan de vida. Él es el que nos va a cimentar en cuanto a la enseñanza de la palabra, de lo que Él va a hacer en nosotros. Y en el verso 25 dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esto implica una responsabilidad de parte nuestra, porque dice que cada vez que nos acerquemos a la mesa del Señor, lo hagamos y nos recordemos de Él, que ahí está el momento de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, más adelante en el versículo 27 de lo mismo que le estoy leyendo de 1 Corintios 11, dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa indignamente. O sea que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, también tenemos que pedirle a Él que nos acerquemos de una manera digna, que seamos, porque dice que aquel que se acerca indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, muchas veces hay situaciones o circunstancias en nuestra vida en las que podemos estar tomando indignamente la copa del Señor. Quizá hay pecado oculto, quizá hay situaciones que no se han confesado y este es un buen momento para hacerlo. Porque miren, más adelante dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba la copa. O sea que no es solo de agarrar un pedazo de pan, una copita de vino y acercarnos a Él, sino que dice que lo tenemos que hacer examinándose cada uno a sí mismo. O sea, no tiene, a veces decimos, es que esta palabra era para tal hermano, para el otro hermano, ¿verdad? No, nos tenemos que examinar a nosotros mismos, tenemos que pedirle al Señor que nos revele, que nos dé esos ojos por dentro para ver la condición de cada uno de nosotros. Porque mire, dice en el verso 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe
juicio para sí. Y y esa palabra discernir dice evaluar cuidadosamente. Entonces, ¿qué hay de aquellas cosas que hemos hecho mal? ¿Qué hay de aquellos pensamientos que se han atravesado quizá por las mentes y los corazones? Pensamientos de muerte, pensamientos de mal, acciones de mal, pecados ocultos, porque hay gente porque dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque no se evaluaron, no tomaron indignamente la cena del Señor, no se examinaron, no se evaluaron cuidadosamente, sino que, dijo, bueno, porque fíjese que, por ejemplo, hay personas que quizá dicen, no, es que si no tomo la Santa Cena, mi mujer me va a preguntar que por qué no la tomé, y entonces para que no me pregunte, pero quizá hay un pecado oculto, quizá hay una acción oculta, ¿verdad? O quizá un hijo que no la toma o la toma porque su mamá lo está viendo, pero quizá hay algo en su corazón que desagrada al Señor. Entonces este es un buen tiempo para decirle, Señor, examíname. Mire, hermano y hermana, joven que me está viendo en esta tarde quizá, evaluémonos, consideremos nuestros caminos, dice la palabra. Sí, examinemos nuestras sendas. ¿Por qué camino estamos caminando? ¿Será que le agrada lo que estamos haciendo al Señor? Porque delante de los demás somos bien lindos, ¿verdad? Pero ¿qué hay de aquellas cosas que hacemos cuando nadie nos está viendo? En ese momento es cuando yo le digo que nos debemos evaluar cuidadosamente. Decirle, Señor, ¿te agrada esto a ti? Es decir, que nosotros debemos de tener convicción de las cosas en las que hemos creído. Hemos creído en un Dios vivo, en un Dios que nos puede dar vida. Entonces, mediante esa convicción, digámosle, Señor, quizá hay cosas que tú y yo no podemos vencer, pero en esa convicción le vamos a decir, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso para hacer un cambio en mi corazón. Tú eres poderoso para quitar estos pensamientos, tú eres poderoso para apartar aquellas cosas incluso romper aquellas ligaduras que quizá no se han podido romper. Sin embargo, si confiamos en la palabra, si le decimos, Señor, tú eres mi Dios todopoderoso, Él lo hará. Mire qué cosas podemos hacer en la mesa con el pan de vida. Dice compartir la palabra de Dios. Mateo 9:35. Y dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. En este tiempo, pues imagínense, hermano, tenemos algunos meses, casi 5 meses de estar confinados en nuestra casa, y no hemos tenido quizá la oportunidad de salir a enseñar a la iglesia o de ir a proclamar el evangelio por las calles o quizá utilizar los dones que Dios nos ha dado, porque estamos en nuestra casa. Sin embargo, Dios te ha dado eso para que tú lo saborees en familia. Predícale a aquel hijo que está apartado, que quizá está aturdido por los mensajes de este mundo. Háblale, pero no le hables imponiéndole, porque esa va a ser una forma quizá que él va a decir, ay, es que me exigís o me haces. No, háblele con la verdad, háblele de la palabra, compártale lo que Dios ha hecho en su vida. Enséñele los principios eternos, enséñele la doctrina, enséñele la manera o el ejemplo a seguir en Jesús. Porque fíjese que en Mateo 9:10 dice, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores
de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea que Él no se sentó solamente con los santos, ¿verdad? Sino que se sentó con aquellos pecadores, con aquellos que tenían necesidad. No busquemos solamente la necesidad en la calle, busquémosla dentro de nuestra propia casa y compartamos ahí la palabra. Que puedan ver en nuestra vida el testimonio de Dios en nosotros, que lo que Dios ha hecho en nosotros es porque nosotros tenemos una convicción de vida, sabiendo que Dios nos enseña en todo momento. Y mire, hay un verso o hay una historia en la palabra, usted sabe, después de que en Lucas 24, desde el verso... creo que desde el 15 en adelante dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí habla de los siervos que iban camino de Emaús. Ellos iban tristes, dice, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Y entonces usted sabe esa historia y entonces ellos le empiezan a contar que solo tú eres el que no sabe lo que pasó, que mataron y le empiezan a relatar la historia de Jesús. Sin embargo, Jesús dice, les veló sus ojos para que no le reconocieran. Entonces, yo en el nombre de Jesús le pido al Señor que quite todo velo de mi vida y espero que usted lo haga también para que en el momento cuando Jesús se acerca a nosotros, que sepamos que Él está ahí junto a nosotros enseñándonos, que cuando venga la palabra, esa palabra poderosa, que venga a hacer mella en nuestro corazón y que nos haga hacer cambios en nuestra vida. Y entonces dice que ellos iban muy tristes. A veces andamos caminando y Jesús seguramente va a la par nuestra y con lo aturdido que podemos estar, no le ponemos atención a Jesús. Sin embargo, en este verso dice la palabra que Él empezó a enseñarles de la ley de Moisés, de la Torá, de las enseñanzas que se habían dado, ¿verdad? Y entonces, pero mire lo que pasó, y quiero que se adelante ahí en su Biblia, en el versículo 30, dice, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Jesús mismo compartiendo en ese momento con ellos, ¿verdad? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Entonces, hermano, hoy que nos acercamos a la mesa del Señor, tengamos la convicción de que Dios mismo, Jesús mismo está junto a nosotros para quitarnos todo velo de nuestros ojos. Quizá tú te sientes triste, abatido, sin un camino a seguir, pero ten la convicción que Dios está por ti, que Dios está para decirte, no temas, aquí estoy junto a ti. ¿De qué te afliges? Yo soy tu proveedor, yo soy el que te sostiene, yo soy tu brazo fuerte, ese brazo extendido que no te dejaré ni te desampararé. Así que pidámosle que a través de la administración de la Santa Cena en esta tarde, tus ojos y mis ojos sean abiertos y que le podamos decir, Señor, gracias porque siento tu presencia, porque tú estás aquí a mi lado, Señor, porque yo sé que no me vas a dejar, que a pesar de las circunstancias no me vas a desamparar. Mire, otro de los beneficios es que comes en la mesa del rey. En el segundo libro de Samuel, capítulo 9 y verso 11, dice, respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey.
Usted se sabe la historia de este hombre, Mefiboset, lisiado de los pies, apartado en un lugar que se llamaba sin pastos, que no tenía pastos, que no tenía dónde comer. Quizá alguien me esté viendo y esté en Lodebar, en un lugar donde no tiene pasto, donde no tiene que comer palabras. Sin embargo, el rey le está invitando hoy a que se acerque a su mesa. Y hoy le dice, hoy quiero entrar y cenar contigo. Así que este hombre tuvo la oportunidad. Mire que él se sentía inmerecedor de cualquier agasajo o cualquier circunstancia que el rey le pudiera hacer. Incluso él, cuando el rey David lo fue a visitar, dice que él mejor se escondió porque pensaba que le iba a hacer algún daño, ¿verdad? Porque él estaba también lisiado de sus pies. Yo no sé cuál es tu defecto o cuáles serán nuestros defectos que a veces nos impiden acercarnos al Rey. Sin embargo, Dios, Cristo Jesús no está buscando tus defectos. Él te está buscando a ti para restaurarte, para hacerte de nuevo, para hacerte una nueva criatura y a invitarte a comer con el Rey. Que así como este hombre Mefiboset tuvo la oportunidad de sentarse a la mesa del Rey, tú y yo estemos sentados en esa convicción, sabiendo que no importa las circunstancias que han pasado, pero que si tú te arrepientes, Dios te da una oportunidad, porque Él cubre tus defectos, cubre cualquier situación, porque el amor de Dios es suficiente para perdonar todo pecado. Mira, Dios mismo en esta situación, en Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús es tu buen pastor. Ese Jesús que sale al encuentro tuyo y te dice, yo soy tu pastor. Yo quiero pastorearte. Yo quiero que vengas y te sientes aquí en los verdes pastos, porque estos verdes pastos son los que te estoy ofreciendo. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con Él nada te faltará, hermano. O si tú no conoces a Jesús, yo te puedo decir que en Jesús nada te faltará, porque Él es tu buen pastor. Él dio su vida por ti y Él te quiere levantar, te quiere restaurar, te quiere hacer de nuevo, porque dice que Él es nuestro buen pastor. Él es el que quiere ponernos en su regazo y acariciarnos. Si en alguna oportunidad el enemigo, que el Señor lo reprenda, te hizo daño, te dañó, te hirió, Dios mismo quiere venir a vendar tus heridas en esta tarde y a decirte, yo soy tu buen pastor, yo di mi vida por ti y quiero restaurarte, quiero hacerte de nuevo, así como le dio la oportunidad a Mefiboset de sentarse en su mesa. Mire qué es lo que pasa cuando nos sentamos a la mesa. Y dice, y cuando llega Lucas 15:6, y cuando llega a su casa, se reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Es decir, se restauran vidas. Y en Lucas 15:7 dice, os digo, de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces es necesario que nos acerquemos a una mesa pastoral donde nos restauren, donde si tú no conoces a Jesús, en esta tarde Dios te está dando la oportunidad y te llama y te dice, ven. Porque Él se va a alegrar. Dice que a Él no le importó dejar 99 por ir a traer una, ¿verdad? Esa es la parábola, de las 100 ovejas.
que dejó 99 por irte a traer a ti. Así que en el nombre de Jesús, yo te pido que te acerques a Jesús, porque Él te anda buscando. Es más, la Biblia también dice que aunque nosotros no le andábamos buscando, Él se apareció para darnos vida eterna. Mire qué otra cosa pasa en la mesa del Señor, qué cosa hace el pan de la vida en nosotros. Y aquí está una historia que usted quizá recuerda de un profeta. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4 y verso 10 dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí. Y esto es la historia de aquella mujer que dice que veía pasar al siervo Eliseo junto con el siervo Giesi, y pasaban siempre. Seguramente los vio por mucho tiempo y entonces ella fue y le dijo a su esposo: mira, hagámosles un aposento alto, hagamos un aposento alto para el siervo. Y entonces en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4 y verso 16 dice: entonces él le dijo, porque indagó, bueno, usted sabe la historia, le hizo el aposento alto, lo invitaba, seguramente le daba de comer, lo atendía bien, le decía: mira, siervo, ahí hay comida, mira, ahí hay ropa limpia, descansa, ahí hay un lugar donde te puedas saciar, y lo atendía bien, ¿verdad? Y entonces este siervo se dio cuenta de que la mujer no tenía hijos. Y entonces en el versículo 16 dice: entonces él le dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, Señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. O sea, aunque estaba atendiendo al siervo, quizá no le creían. A veces las promesas o las situaciones que Dios o los anhelos que tú le has pedido a Dios, los deseos, y le has pedido: Señor, abre puertas, abre mi vientre, abre, qué sé yo, le has pedido, no sé cuál sea tu petición, pero cualquiera que sea, cuando viene el Señor y te dice el año que viene vas a ver la promesa cumplida, y tú dices: no, hombre, no me engañe el Señor, ¿verdad? Así como ella le dijo al siervo, ¿verdad? No engañes a tu sierva. Entonces, sin embargo, usted sabe, y me impresiona ver el movimiento de los profetas, como a esta mujer que era la sunamita, le concede el Señor un niño, ¿verdad? Un niño, y entonces al cabo de un tiempo, quizá ya el niño ya estaba muy grande, dice que salió al campo y empezó a agarrarse la cabeza y empezó a gritar: ay, mi cabeza, y el niño murió. Y entonces este niño murió, y entonces ella lo fue a buscar y ella iba muy angustiada. A veces así nos presentamos delante del Señor, angustiados, esperando respuesta, y la respuesta no llega porque el siervo le dice: bueno, pero el Señor no me ha revelado qué le pasa, ¿verdad? Sin embargo, en el versículo 35 dice que Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y Eliseo llamó a Giesi y le dijo: llama a la sunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo, él le dijo: toma tu hijo. Dios en este tiempo te va a dar la respuesta a las promesas que Dios te dio un día, y te va a decir: aquí está lo que yo te prometí. No sé cuál sea qué sea lo que Dios te prometió, pero este es un tiempo de respuestas. Esto es un tiempo donde Dios está cumpliendo los anhelos del corazón,
los más sublimes, aquellos que tú quizá hasta dijiste, no, así como esta mujer, no engañes a tu sierva, ¿verdad? Pero Dios quiere cumplir promesas, porque mira, otra de las manifestaciones de un profeta fue trayendo provisión en el primer libro de los Reyes, capítulo 17 y verso 12. A Eliseo lo mandaron, pues no exactamente que lo mandaron, sino que la tsunamita se dio cuenta de él y le construyó un aposento. Luego a Elías lo mandan con una viuda y le dicen, y entonces viene la viuda y le dice, mira, mi marido se murió y me dejó endeudada. Y él le da la estrategia y le dice, ¿y qué tienes en la casa? Dios te pregunta, ¿qué tienes en tu casa? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Ejércelos. Y este tiempo ha sido un tiempo muy hermoso, donde muchas personas han ejercido talentos que no teníamos, que no sabíamos que teníamos, ¿verdad? Y hemos ejercido aquellos dones, aquellos talentos que Dios nos ha dado. Sin embargo, esta es otra mujer, otra viuda, donde le dice, ve a Sarepta y ahí tengo a una mujer que te va a sustentar. Y dice, pero en el primer libro de los Reyes 17:12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y muramos. Y entonces viene el milagro de Dios. Esta mujer seguramente estaba, dice, recogiendo unos trozos de leña. Quizá aquello que ya estaba seco, aquello que estaba muerto, quizá estaba recogiendo como para decir, no, ya estoy en cenizas, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer por mí. Quizá tú ya te diste por vencida o por vencido y decís, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, Dios te dice, levántate, prepara algo primero para el siervo y luego para ti. Y entonces dice, y porque ella ya estaba, porque le dijo, solo tengo un puchito, un poquito, un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Solo eso tengo. Lo hago, comemos y nos morimos, ¿verdad? Ese era el decreto de muerte que ella había dado de su misma casa. Sin embargo, el profeta le dice, bueno, hazlo, así como dijiste, hazlo, pero dame a mí primero. A veces nos olvidamos de darle lo primero al Señor. Lo primero que Dios nos envía, nos olvidamos de dárselo al Señor. Sin embargo, Dios quiere hacer un milagro de multiplicación en tu casa. Es más, lo ha estado haciendo y quizá no te has dado cuenta, porque a veces pensamos en cantidades. Sin embargo, Dios ve circunstancias para traer la provisión necesaria a cada vida. Y en el versículo 16 del mismo capítulo 17 dice, le da una palabra y le dice, la harina de la tinaja aquí es cuando él le dice, la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces, ¿cuánta palabra Dios te ha dado, hermana y hermano? ¿Cuántas veces te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé? No se va a acabar la provisión a tu casa. No te voy a dejar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios ha enviado esa provisión o ha enviado la palabra a través del siervo? Hermano, es extraordinaria la cantidad de palabra, la cantidad de maná del cielo que ha enviado a este tiempo el Señor a su pueblo. Sin embargo, nosotros tenemos que atesorar esa palabra en nuestro corazón. Y entonces en el versículo 24, porque después de todo esto dice que
este niño también murió. El hijo de esta mujer también murió, al igual que el de la tsunamita. Aquella fue con Eliseo y este fue con Elías. Y entonces dice que entonces la mujer dijo a Elías en el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Entonces, que la palabra que salga de nuestra boca sea verdad. Quitemos toda mentira de nuestros labios. Que nuestro sí sea sí, dice la palabra, y que nuestro no sea no. No andemos así como que quizá, que tal vez, que posiblemente. No, o sí o no. Y esta mujer pudo. Recuérdese que al principio estaba como que ya se moría. Sin embargo, pudo experimentar y pudo saborear la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Pudo experimentar a ese Dios poderoso que puede levantar muertos, que puede hacer resucitar aquellas cosas que quizá dábamos por perdidas. No sé qué has dado por perdida. Quizá tu casa. Y dices: no, ya no hay esperanza. Mira que esto, Señor, no lo puedo perdonar. Claro que sí. Dios puede hacer de nuevo las cosas. Y Dios quiere darnos una nueva oportunidad al acercarnos a la mesa. Dios quiere hacer de nuevo todo aquello que quizá dábamos por perdido o por muerto, o que quizá ya no podíamos salir adelante. Porque esta mujer quizá pensaba o que tenía su esperanza en un poquito de harina y en un poquito de aceite. Sin embargo, Dios proveyó y proveyó y proveyó y proveyó. Amén. Mateo 10:41 dice, porque estas mujeres, dice, recibieron a un profeta, ¿verdad? Y en Mateo 10:41 dice: el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Mire, hemos tenido unos tiempos hermosos. Hace unos 15 días ya recibimos la bendición profética de los días de Elías, donde nosotros tuvimos la oportunidad de recibir a un profeta como profeta y recibamos la recompensa de profeta. Que estas bendiciones que los siervos trajeron abundantemente sobre nuestras casas, sobre la restauración familiar, se hagan vida en este tiempo. Y vea que yo ya le he hablado de una mesa apostólica, le he hablado también de una mesa pastoral donde se restauran vidas. También le he hablado de una mesa profética, y esta es una mesa profética donde Dios quizá te va a poner a hacer actos proféticos, y entonces ahí va a estar tu bendición, porque Dios quiere establecer nuevos pactos contigo y decirte: aquí estoy, ¿qué quieres, hija mía? ¿Verdad? También te hablé de una mesa magistral. En Juan 6:35 dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, mire, esta representa la salvación eterna. Es necesario que sea quitada de nosotros toda religiosidad. La única manera de venir al Padre es por medio de Jesús. No hay otro mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres, sino Cristo mismo. Ya no es tiempo de estarnos ocultando tras una religión, porque lo nuestro es una relación con Dios, una relación con el Padre, donde le podemos decir: papito, papito mío. Si tú no conoces a Jesús, este es un tiempo donde le puedes decir: Señor, entra a mi corazón y haz algo nuevo.
Ya no es tiempo de estarnos encubriendo en religiones. Ya no es tiempo de estarnos encubriendo en imágenes, en qué sé yo, tantas cosas. Es tiempo de hacer un acto de fe, una convicción en nuestra vida que el único camino al Padre es por medio de Jesús. Es donde tú vas a tener la oportunidad de conocer la vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, y no hay camino al Padre si no es por medio de Jesús. Así que en esta tarde, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que le digas: Señor, entra a mi corazón, haz un cambio en mi vida, haz algo nuevo en mi vida. Porque dice la palabra que el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que en el nombre de Jesús, en esta tarde nos vamos a acercar a la mesa del Señor con la convicción, hermano y hermana, que nosotros fuimos redimidos por Jesús. Nos acercaron a la mesa de Jesús, a ese pan de vida, a ese pan que sacia, a ese pan que sostiene, a ese pan por el cual no vamos a tener hambre nunca más, sino que Él es el que sacia nuestras vidas, porque el pan de vida compartido es Jesús quien nos sustenta. Amén. Así que acompáñenme en esta tarde y vamos a ministrar la cena del Señor. Creo que ya cada uno en su casa tuvo la oportunidad de preparar el pan y el vino. Y acompáñeme usted en esta tarde a pedirle al Señor, a pedirle a Él que haga una transformación, así como la oportunidad que le dio a cada uno de estos siervos, a estas personas, de compartir el pan, de tener los ojos abiertos. Usted dígale ahí al Señor: Señor, haz algo nuevo en mi vida. Y le leía al principio, cuando dice que Pablo mismo recibió del Señor lo que os enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermano, este es un acto de fe. Esto es un pedacito de pan, pero que por la fe este pan se convierte en el cuerpo de Cristo, donde por medio de Él absorbe todo pecado de nuestra vida. Su palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta encontrará misericordia. Digámosle hoy al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Así que bendigamos los elementos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice el pan, el vino que vamos a tomar. Y en ese acto de fe, levantemos el pan y digámosle: Señor, así como dijo él: Señor, te doy gracias por este pan. Gracias, Señor, porque sabemos que este es tu cuerpo, que vamos a ser presentados en memoria de ti, Señor. Levantamos el pan y lo tomamos en acción de gracias. Coma del pan en el nombre poderoso de Jesús. Y dice que de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Levantamos esta copa. Esta copa es la señal de la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada por usted y por mí. Esa sangre que redime pecados. Así que hoy puedes decirle: Señor, perdona mi pecado. Señor, para ti nada te es oculto, Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esa sangre derramada. Y tomamos este vino en el nombre de Jesús.
para hacer memoria de ti. Gracias, Señor. Bebamos de la copa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres el pan de vida. Ese pan que redime, Señor. Ese pan que sustenta, Señor. Ese pan que abre los ojos, Padre amado. Ese pan, Señor amado, que podemos compartir en tu mesa como hijos del Rey, Señor. Ese pan, Señor, que restaura nuestras vidas, Padre. Ese pan, Señor, que abre los vientres, Señor, por medio de la palabra profética, que trae provisión, Señor, que trae salvación eterna, que nos enseña los principios así como tú nos enseñaste, Padre amado. Que podamos vivir en integridad, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, papaito lindo. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, una vez más, de habernos acercado a tu mesa, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que quites todo pecado que me pueda quejar, Señor. Aparta de mí, Señor, todo aquello que me impide acercarme a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia nuestras vidas, llénanos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te bendigo, te exalto y te glorifico. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermana, mi hermano. Que la paz del Señor sea en su casa. Que el amor, la gracia y la misericordia esté con ustedes todos los días de su vida. Y que las promesas del Señor sean cumplidas y que sean sí y amén para su vida. En el nombre de Jesús, le amo mucho, le bendigo y si Dios lo permite, nos vemos en otra oportunidad. Dios le bendiga.